Sin más preámbulos, seguimos con Nelly Peñaranda. Nelly es maestra en Artes Plásticas con licenciatura en Historia de la Universidad de los Andes, crítica y gestora cultural, directora de la Fundación Irteria, institución desde donde se realizan proyectos educativos, expositivos y comerciales relacionados directamente con las manifestaciones contemporáneas del arte. De manera independiente, desde el 2012 es columnista de Artes Plásticas y Visuales para el periódico El Tiempo, y desde el año 2000 al 2005 fue colaboradora de la sección de artes de la revista Cambio. Desde 1996 a 2009 estuvo vinculada a la Galería del Museo de Bogotá, desde donde desarrolló proyectos de curaduría, promoción y comercialización del arte contemporáneo colombiano a nivel local e internacional. Sin más preámbulos, los dejo con Nelly Peñaranda. Gracias, Julián. Bueno, buenas noches a todos y primero, pues muchas gracias al IDARTES y a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por esta invitación y por supuesto a ustedes por estar aquí. Yo recibí esta invitación hace algunos días con un tema que era muy particular y era la institucionalización de las prácticas artísticas. En ese sentido, la invitación era a hablar un poco de cómo una persona como yo, que había estudiado artes plásticas, se había montado en una historia de crear una entidad entendida como institución, y cuál había sido el desarrollo para poder responder algunas preguntas a las que apuntaba directamente pues, este encuentro. Así, parte de lo que voy a hablar hoy es un poco una experiencia desde lo que ha sucedido con la creación de la Fundación y el periódico Arteria, que está por su 9º aniversario en este momento, y cómo ha sido la relación que hemos tenido justamente con otras entidades públicas y privadas para el desarrollo de una entidad como esta. Cuando recibí la invitación, lo primero que se me vino a la cabeza fue buscar justamente en el diccionario de la RAE qué significaba una institución. Entonces, pues una institución es un establecimiento o fundación de algo, una cosa establecida o fundada, un organismo que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o docente. Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad, institución monárquica del feudalismo, instrucción, educación, enseñanza, colección metódica de los principios o elementos de una ciencia, de un arte, etc., órganos constitucionales del poder soberano en la nación. Sin embargo, el término institución en el campo artístico también se ha relacionado un poco con, ¿sí me oyen? Es que hay como un eco, ¿sí? Con la burocracia y con todo lo que puede significar el retraso y la obstaculización de muchos de los procesos que se desarrollan para las personas que trabajamos con el arte. Entonces también busqué los significados de burocracia. Burocracia pues viene de buró, de oficina o escritorio, y es una organización regulada por normas que establecen un orden nacional para distribuir y gestionar los asuntos que les son propios, un conjunto de servidores públicos, una influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos o una administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas. A partir de estas dos definiciones, yo escogí dos de las acepciones de institución y una de burocracia, y sobre esto pues quiero como entrar a contestar un poco las preguntas que fueron planteadas en la invitación que me hicieron estas dos entidades. Por un lado, entendiendo la institución como un establecimiento o fundación de algo, y por el otro lado como un organismo que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o docente, y la burocracia desde la administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas que creo que entendemos. Entonces, pues aquí venía como la primera pregunta para mí y era a razón de qué nosotros habíamos creado Arteria o por qué había nacido Arteria en el año 2005. Aquí debo empezar a hablar un poco de los antecedentes que tienen que ver con mi desarrollo, con mi educación personal y con el desarrollo laboral que estuve ejecutando durante mis años posteriores a graduarme en la universidad, que fue en el año 96. Como bien lo dijo Julián, yo estuve trabajando durante 5 años con la revista Cambio y también tuve la fortuna de entrar a trabajar en una entidad privada
donde no se veían muchos de estos problemas que uno puede visibilizar o entender como problemas de entidades públicas, que ahora pues entiendo que fueron muchas de ellas infundadas y que a veces uno pues se deja llevar por muchas de las cosas que también se dicen. Y desde ahí pues empecé a trabajar con artistas jóvenes creando un proyecto independiente que se llamaba Alternativas en Proceso en el año 99. A partir de ese proyecto, yo como egresada de una facultad de artes plásticas y con pleno conocimiento de que nunca iba a ser artista plástica porque nunca me consideré con el talento para ser una buena artista plástica, pensé que lo mejor era trabajar justamente en creación de alguna plataforma o estrategia que sirviera para esos que sí podían ser artistas plásticos. Siempre buscando que ellos pudieran vivir de su profesión y tratar de que la carrera que ellos habían estudiado fuera considerada como una fuente suficiente de ingresos para poder suplir todas las necesidades que cualquier profesional, más allá de que sea artista, puede tener. Entonces, a partir de ahí, con el trabajo que tenía con los artistas jóvenes y con el trabajo que tenía en la revista Cambio, empezamos a descifrar y pues sobre todo como a vislumbrar muchos vacíos que existían en el campo artístico a nivel pues de circulación de información, y yo lo había visto pues con el tema de la revista Cambio, que era un impreso que además no estaba dirigido a un público específico para las artes, como en ese momento pues existía la columna de Arena de Esfera Pública, también ya estaba en el aire. Pero Cambio era una plataforma para personas que no necesariamente tenían vinculación con las artes plásticas, y eso me parecía pues aún más interesante, como entender que las artes plásticas como esa oveja negra de la familia de la cultura y a la que mucha gente no se acerca porque le da, pues no sé, un poco de miedo, tiene una relación de que el arte plástico es como una manifestación elitista y excluyente que solamente algunas personas pueden acceder a ellas. Entonces, desde esa experiencia que yo tuve en esa revista, pues pude como tratar de encontrar una manera de acercarme a las personas y de decirles en un lenguaje que también fuera de fácil acceso, cómo se podían ver las exposiciones y que el arte pues, era chévere para apreciar, que se podían ir a museos y a galerías, que no todas cobraban, que no todo uno tenía que comprarlo cuando lo iba a ver, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues surgió la intención de crear una publicación. Vale la pena decir que Arteria nació como una publicación en el año 2005 y solo hasta el año 2006 nació la fundación, y esto fue pues justamente como consecuencia de algunas como preguntas o inquietudes que nos manifestaron algunos otros miembros del sector artístico, y también frente a lo que desde Arteria pues nos estábamos empezando a dar cuenta que sucedía. Entonces, frente a esa detección de una necesidad desde lo personal, también entendí a ver que había algo en el sector que tenía que ver con los artistas, con los prestadores de servicios, con los gestores, con los críticos y con todas las personas que estaban implicadas, y era que no todos caían en cuenta de muchas de las implicaciones legales que también tenía ser artista, o prestador de servicios, o gestor cultural, o crítico, o cualquier persona que prestara un servicio o desarrollara una actividad para cualquier otra entidad. Estas no se caían cuenta que todas las personas eran o naturales o jurídicas, y que se estaban relacionando especialmente con personas jurídicas, en parte por lo que se tenía la idea de burocracia, que lo habla acá, como que eso le complicaba a uno la vida, y por el otro lado, pues por mero desconocimiento. No teniendo pues en cuenta esto, no nos entendíamos a veces como ciudadanos. A veces voy a hablar como en palabras como muy legales, justamente pues porque a lo que voy es que Arteria pues en estos años sí se ha institucionalizado y se ha formalizado de una manera muy rigurosa, que ahora pues ya les voy a empezar a contar por qué. Bueno, en el entendimiento como ciudadanos, ahí pues voy a hacer una referencia donde se entiende a la ciudadanía como una expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la que participa. Ser ciudadano es tener el sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente y en el hábitat donde se desenvuelven los individuos, sus responsabilidades, sus derechos y sus obligaciones. Y a veces lo que pasaba era que en el campo artístico muchas de las personas lo que pensaban o lo que se sentía o lo que se oía era que existían muchísimos derechos, pero no existían muchos de los deberes.
Entonces, a partir de ahí, pues surgió también como la necesidad de crear esto que se llama la Fundación Arteria. La Fundación Arteria pues es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en el año 2006 frente a una necesidad de desarrollo, difusión y promoción de las artes plásticas en la ciudad, el país y el contexto internacional. Desde ahí, la Fundación se ha propuesto generar alternativas para la realización de actividades artísticas, centrando su labor en actividades de creación, circulación y formación. Hay una cosa que creo que es muy importante en el contexto de esta charla y es lo que significa eso que está ahí abajo. Y es que la Fundación Arteria está certificada con un sistema de gestión bajo la norma NTC, que es una norma técnica de calidad del ICONTEC, 6001-2008, que está avalada por Bureau Veritas, que es una entidad internacionalmente reconocida pues, en este sistema o en estos procesos. Entonces, ahí es a donde voy, pues que nos ha tocado a fuerza, con el ánimo de poder entender todos esos derechos y exigirlos para los artistas y para las personas que trabajan en el medio artístico, desde lo que nosotros podemos hacer con la Fundación, que fue necesario entrar en todo este proceso de certificación, lo cual también nos ha permitido de muchas maneras acercarnos a otras entidades públicas y privadas y a otras entidades no necesariamente relacionadas con el campo artístico para poder trabajar con ellas. Dentro de los proyectos que desarrolla la Fundación Arteria, pues que nosotros llamamos estrategias para el desarrollo de las artes plásticas, se encuentran plataformas de circulación de información donde nosotros estamos trabajando como generadores de contenido. Tenemos una publicación que es el periódico Arteria, de la cual se imprimen 25.000 copias de cada una de sus 5 ediciones anuales. En este momento está circulando la edición 45. Se reparte gratuitamente en 34 ciudades del país a través de galerías, museos, centros culturales, universidades, cafés, aeropuertos, restaurantes y hoteles, y como ven no necesariamente espacios que están relacionados con el campo artístico, sino por el contrario, teniendo la intención de poder seguir acercando a las personas al arte y darles a conocer que el arte también es fácil y es interesante y es apasionante. Queremos como llegarle a esos nuevos públicos y servir como unos puentes de comunicación entre la gente y el medio artístico. A partir de ahí pues se han desarrollado otras plataformas para la circulación de la información, como el portal periodicoarteria.com, desde donde estamos realizando actualizaciones de contenido semanalmente, se suben entre 3 y 4 notas. También tenemos los boletines de Arteria Recomienda que llegan a toda nuestra base de datos de internet, que en este momento está ascendiendo a los 15.000 beneficiarios. Estamos en redes, en Twitter estamos contando aproximadamente con 12.800 seguidores, en Facebook con un poco más de 3.500. Otras plataformas para el acercamiento con los artistas, está la colección de arte Arteria, que consiste en impresos o insertos de diferentes artistas, de obras de artistas reconocidos, no solamente del país, sino también extranjeros, que ellos nos han cedido los derechos de publicación para la reproducción de estas obras y ellos previamente han accedido a firmar y a numerar cada una de estas ediciones a todos los interesados en recibirlas, es decir, si alguien tiene el periódico y salió impresa alguna de estas obras, nos la puede mandar por correo y nosotros lo que hacemos es que se la mandamos al artista, el artista la firma y la numera y luego se las devolvemos y cada uno va teniendo su colección de obras de arte firmadas y numeradas de mano del artista. En este momento, pues, por más de que llevamos 45 ediciones, solamente hemos hecho 20 entregas de la colección. Dentro de los artistas colombianos se destacan Álvaro Barrios, Alberto Baraya, Óscar Muñoz, Miguel Ángel Rojas, Juan Fernando Herrán, Mateo López, Clemencia Echeverry, Antonio Caro, Humberto Junca, Barbarita Cardoso, Jaime Ávila, Pablo Adarme, Luis Fernando Roldán, Ana Adarve y Rosario López. Y en los artistas extranjeros están Guillermo Cuitca argentino, Marcos López también argentino, Cacho cubano, Beth Moises del Brasil y Germán Gómez de España. Tenemos algunos otros proyectos de responsabilidad social que están enfocados a formación de niñez, adolescencia y adultos mayores y hemos desarrollado por lo menos aquí tengo más o menos unas 60 sesiones de taller en los últimos meses, donde han sido beneficiarios aproximadamente 900 niños y niñas de estratos 1 y 2,
Estos proyectos siempre los hemos desarrollado en alianza con instituciones, que aquí está un poco como la hoja de vida de lo que hemos hecho. Recientemente desarrollamos uno con la Fundación Familias para el Progreso FAPRO en el municipio de Soacha. En este momento estamos desarrollando unos procesos de formación con adultos mayores en 5 localidades con el apoyo del Ministerio de Cultura. Desarrollamos talleres en el municipio de Tobia y hemos trabajado con la Cámara de Comercio, hemos trabajado con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la Embajada de México en Colombia, la Red de Bibliotecas Públicas, y todo esto me parece importante decírselos, más allá de contarles pues lo que ha hecho Arteria, es sobre todo como lo que ha significado poder formalizar una empresa para poder trabajar con otras empresas a beneficio de lo que significa el crecimiento de la propia empresa. También hemos desarrollado seminarios que todos han sido gratuitos, especializados en crítica de arte. Hicimos 2, uno en alianza con la Universidad de los Andes y el Premio Nacional de Crítica, y otro que fue con alianza de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Hemos trabajado con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en Bucaramanga, y en este momento se desarrolla justamente con el Instituto Distrital de las Artes y de Artes y la Cámara de Comercio de Bogotá un ciclo de formación para artistas empíricos. Desarrollamos campañas de prevención, educación y memoria. Tenemos un centro de documentación activo con más de 3.000 títulos relacionados con artes plásticas y visuales que lo hemos entregado en comodato a la Academia de Artes Guerrero desde el año 2009, tratando de beneficiar al público cautivo que ya tiene esta universidad, y por supuesto pues el que quiera ir también puede ir. Tenemos un proyecto de estímulo a jóvenes curadores, donde los curadores nos envían el proyecto y desde el interior de Arteria se evalúan las posibilidades de que este proyecto se pueda desarrollar. Hemos servido como plataforma para otros proyectos de información y publicaciones emergentes, y realizamos hace un tiempo unas convocatorias con la peluquería y el Instituto de las Artes para poder imprimir 2 fanzines en 2 de las páginas del periódico Arteria de manera gratuita. Tenemos proyectos comerciales donde hemos trabajado con alrededor de 300 artistas del país, tratando de que ellos desarrollen unas obras y la gente las pueda adquirir sin necesariamente conocer la autoría de los artistas, de manera que se valore es la calidad de la obra y no el nombre de quién es el artista, donde todo se vende al mismo precio y son precios pues realmente, o sea, se venden a 600.000 o 700.000 pesos aproximadamente, donde lo que queremos es que la gente empiece a coleccionar arte, a acercarse al arte, y hemos contado pues con una gran acogida dentro del medio artístico, pues como les digo, contando con el apoyo aproximadamente de 300 artistas. Todo esto lo hemos desarrollado en fiestas, que pues abajo están un poco los lugares en donde las hemos hecho: el Centro de Diseño Portobelo, la Fundación Santillana, el Colombo Americano, el Club de Billares Londres, la Fundación Universidad de Salamanca, el Museo de Arte de la Universidad Nacional, el sótano de exposiciones, que en ese momento era de la Fundación Arteria, hoy día es la Fundación Odeón, la Casa Museo Quinta de Bolívar y la Plaza de Mercado Milagros, además del Laboratorio Interdisciplinario para las Artes LIA, que es la sede donde actualmente funciona la Galería Santa Fe. Hemos hecho proyectos institucionales y pues esto también me parece importante pues dentro de lo que significa el marco de este seminario, de la institucionalidad y la institucionalización, donde nosotros nos aliamos con entidades que hacen ya exposiciones. Y lo que hacemos es servir de facilitadores. Hay 2 palabras que a mí me parece que son muy importantes para hablar de Arteria, y una es facilitar y la otra es articular. Nosotros creemos que podemos generar alianzas con diferentes entidades justamente para poder hacer fácil las cosas para los aliados y por supuesto en acercamiento a los miembros del campo artístico y que ya han trabajado con nosotros durante años. En ese sentido, hemos desarrollado la retrospectiva del Salón de Arte Universitario con la Academia de Artes Guerrero. En este momento se está abriendo la convocatoria, que tiene una alianza con todas las facultades de arte del país. El proyecto LARA, que es, en sus siglas en español quiere decir Arte Latinoamericano Itinerante, que se hizo con una fiduciaria de Singapur, en NC Arte, con la curaduría de José Roca y Alexia Tala. Fuimos socios del Ministerio de Cultura en toda la puesta en marcha de los 14 salones regionales de artistas. En este momento, valga la pena decirlo, estamos trabajando en todos los proyectos previos a los 15 salones regionales que se desarrollarán el año entrante.
además de la preproducción de la representación de Colombia en la Feria Internacional de Arte de Madrid, que se va a desarrollar en febrero del año entrante, ARCO. Hemos trabajado con la Universidad Nacional y la Dirección Nacional de Divulgación Cultural desde su museo, con el apoyo en la producción de las exposiciones de Miguel Ángel Rojas, y en este momento trabajamos con la exposición que se va a desarrollar a partir de octubre próximo, valga la cuña, que se llama Selva Cosmopolítica. También hemos desarrollado otras plataformas, siempre en alianzas. El mapa Bogotá Arte Circuito siempre se ha desarrollado en alianza, como lo pueden ver en la parte de abajo, de la Cámara de Comercio, la Feria de Arte de Bogotá y el IDARTES, que consiste en un mapa donde se encuentran las ubicaciones de todos los espacios expositivos y su programación durante el mes de octubre, que ha sido declarado el mes de las artes en la ciudad de Bogotá, gracias a la gran cantidad de actividades que han empezado a suceder desde la creación de la Feria de Arbo. Y desde hace un tiempo también estamos aliados con una entidad, como les dije antes, no necesariamente todas están relacionadas con el campo artístico, que es el Centro Comercial El Retiro, pues que uno creería que es súper extraño, que han tenido la iniciativa de generar una noche de galerías y la hacen 4 veces al año. Justamente de una vez también los invito, es mañana, la próxima noche de galerías. Salen unos buses del Centro Comercial El Retiro y van en recorrido por 14 espacios de unas zonas que son aledañas al centro comercial, desde la Cámara de Comercio de la 67 hasta la Galería La Cometa en la calle 94 y desde la séptima hasta el barrio San Felipe, teniendo en cuenta pues que ahí se encuentra Flora, Sketch, 1200 y ahora la nueva Galería Beta. Participamos en ferias internacionales de arte. Hemos tenido participaciones en las ferias de Caracas, en Pinta, Nueva York, en Palm Beach, en la Florida, en Art Miami también, y dentro de Bogotá, pues en la Feria de Arte de Bogotá, y en 2 versiones estuvimos participando, tanto en la otra como en Odeón. Y aquí, pues, también me parecía importante mostrar un poco cuáles son esos vínculos que la Fundación Arteria ha desarrollado con otras entidades públicas y privadas para el desarrollo de sus proyectos artísticos. Tenemos trabajos con el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Dirección Nacional de Divulgación Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y entidades privadas. Trabajamos con la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, la Fundación Misol para las Artes, el Museo de Antioquia, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Gimnasio Moderno y la Secretaría de Educación del Distrito Capital y la Red de Bibliotecas Públicas. Con todo esto vienen unas preguntas y en respuesta a lo que nos mandaron en la carta de invitación, y es cómo funciona una entidad como esta. Debo decir que al principio fue muy difícil porque crear una empresa en arte en este país, pues nadie apostaba mucho por ello. Fueron años muy complicados y también haciendo las cuentas dentro de lo que dijo Julián, que yo trabajé durante 96 a 2009 en una galería privada de arte, pero Arteria se creó en el 2005, fue justamente porque durante muchos años me tocó hacer ambas cosas, porque no tenía cómo pagar los salarios de Arteria para poder permitir que Arteria siguiera funcionando y pues yo tenía que conseguir la plata en alguna parte. Entonces, en este momento ya pues trabajo solamente con Arteria desde el año 2009. Arteria la compone una planta de 9 personas, dentro de los cuales hay 2 administradores de empresas, 3 periodistas, un filósofo, 2 personas con formación artística, donde me incluyo yo, y un diseñador gráfico especializado en multimedia. Todo esto también es con la intención de contarles pues que justamente en esa profesionalización e institucionalización de la empresa y justamente en respuesta de lo que habíamos empezado a plantear con la aplicación de una norma técnica de calidad como la NTC con la que contamos ahora, era necesario contar con profesionales de otras áreas y eso justamente es lo que nos ha permitido que Arteria pueda seguir creciendo. Entonces resulta muy interesante como esa mezcla de disciplinas, interacción donde todo el mundo se empieza como a alimentar y se crea como un caldo ahí muy interesante desde donde de verdad salen las cosas.
¿Qué pasa cuando se formaliza la práctica artística? Pues yo en realidad desde la experiencia personal pienso que se facilita todo, justamente porque es mucho más fácil trabajar conociendo cuáles son los deberes para poder trabajar sobre los derechos. A manera pues ya como más anecdótica les cuento que para poder realizar una certificación como la que nosotros pudimos hacer, que valga la pena decirlo, costó mucho trabajo, pues porque yo no soy administradora, porque me tocó aprender de números, porque fue como una locura. Nos tocó también aprender de leyes, entonces eso nos obligaba a remitirnos a la Constitución política, a qué leyes había aprobado el Congreso, a cómo se habían creado todas las cosas, y lo más interesante es que uno dentro de las mismas normas encuentra las posibilidades de las que uno puede sacar provecho para poder trabajar de una manera más eficiente. Aquí pues nada más traigo pues dos, una que es del Congreso de la República, que es la Ley 397 del 97, que trata del fomento y los estímulos a la creación, a la investigación y a la actividad artística y cultural, donde dice: el Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto, establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales a artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las expresiones culturales. Obviamente, hay unas cantidades de letras pequeñas en muchas de estas normas, pero lo más interesante es poder encontrar cómo se puede jugar con ellas y cómo, o más que jugar, porque pues el término puede ser mal interpretado, es cómo se puede uno acoplar a ellas de una manera muy fácil. Entonces, lo que yo decía al principio, de que muchas veces las personas no quieren como profesionalizarse o entenderse como ciudadanos con derechos y con deberes, es por mero desconocimiento, y ahí es donde nosotros como institución hemos creído que hay un gran nivel de informalidad y que nosotros tenemos que tratar de empezar a acoplar esas necesidades que hay frente al conocimiento de los deberes. Pensamos que el papel de las instituciones en nuestro caso es el de conectar, y las otras instituciones pues cada una pues dependerá de sus misionales y de los objetivos que quieran cumplir. Nosotros generamos contenidos y nos articulamos con otras entidades, haciendo alianzas que acorten los espacios entre los interesados. Creemos que podemos generar unas plataformas y ser parte de un engranaje. Pienso que el engranaje es como una especie de reloj imaginado, donde si una pieza deja de funcionar, seguramente el reloj no se detiene, pero seguramente se puede retrasar. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Muchas gracias.